Ok, hoy les voy a presentar lo que fue mi proyecto del primer corte, que es un sistema de ventilación forzada de aire para un deshidratador solar. Esto para la automatización del aprovechamiento de la energía solar. Primero que nada, pues hay que checar. En este caso tomé una foto de la red de más o menos el ejemplo que se tiene de las temperaturas. Como podemos ver aquí, la entrada tiene una humedad relativa alta del 60% y una temperatura media, promedio. En nuestro caso posiblemente sea un poco más alta la temperatura ambiente. Y ya en la captación del colector, pues disminuye la humedad relativa y aumenta la temperatura. Este punto para nosotros va a ser muy importante. Y después tenemos aquí el siguiente. Este nos va a permitir tener una humedad relativa media entre estas dos y una temperatura del media igual entre esas dos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, nos vamos a pasar a nuestro circuito y como podemos ver, aquí tenemos una LCD, nuestra placa Arduino que va a ser nuestro procesador, y aquí tenemos dos sensores. Este sensor es el LM35 y este va a ser utilizado o estaría colocado en una propuesta de que se llevara a cabo en este punto de acá, en este punto intermedio. Posteriormente, este solamente lo que nos va a permitir es dar una salida, una señal análoga con la cual podemos convertir a digital y nos va a proporcionar lo que es la medida de la temperatura en ese punto. Lo que tiene ese sensor es que tiene unos parámetros más altos de medida, por lo cual puede llegar hasta medir 150 grados. Para este caso, em, para el otro punto sería aquí en la salida del secador o del deshidratador, que sería aquí. Aquí estaría colocado nuestro segundo sensor, que es que es el DHT11, que nos controla la humedad relativa de esos puntos alrededores y su temperatura. Ahora, este tipo de sensor solamente tiene la capacidad de medir hasta 50 grados Celsius, pero pues realmente no se requiere de más, porque como aquí vemos en la foto, disminuye la temperatura, que diga, disminuye la temperatura que tenemos acá, pero pues la humedad es la que nos importa, ¿no? Para este caso no tomamos en cuenta como tal parámetros verdaderos que se utilizan dentro de un secador solar, solamente se tomó en cuenta parámetros para fines de hacer la simulación. Para este caso tenemos aquí que cuando este sensor mide una temperatura de 70 grados Celsius, lo que nosotros vamos a hacer es accionar unos ventiladores por medio de este relé. Este relé igual por su parte tiene su fuente de alimentación aparte. Pero de igual forma se puede alimentar con el Arduino, debido a que es un relé de 5 volts y el Arduino es capaz de sacar una señal de esa cantidad. Entonces, estos dos ventiladores, ¿dónde estarían ubicados? Si nos vamos a esta foto, por ejemplo, estarían ubicados en esta parte. ¿Para qué? Esto igual nos ayudará a que si no existen corrientes de viento, porque va a haber días en los cuales no exista la corriente del viento, pues nos permitirá que se haga un flujo de aire forzado, ¿no? O que entre esa masa de aire. Igual lo que nos permite es que si alcanzamos una temperatura muy alta, que en este caso aquí dice que son 45, pero pues nosotros tomamos en cuenta que son 70, pues eso nos va a permitir disminuir un poco la temperatura de este flujo para que igual se tenga un control del proceso y pues a que circule el aire en una temperatura adecuada. Ahora, por su parte, lo que nosotros hicimos es que como está la salida, lo que va a hacer es medir igual la temperatura de ese lugar. Y
la humedad relativa. Para este caso nosotros colocamos que para encender este otro ventilador y este indicador LED que solamente nos sirve para en algún momento de que se llevara la práctica, pues saber en qué momento está encendido ese ventilador. Ahora nosotros tenemos parámetros de aquí en la programación de que cuando llega a una humedad de 80% que se activen quemando una señal para que encienda este ventilador y este indicador LED. Ahora, como tal nosotros utilizamos motores DC para hacer la simulación de los ventiladores. Igual Proteus nos ofrece el componente de ventiladores, pero para fines prácticos utilizamos motores, ¿sale? Ahora nos vamos a la programación y aquí está todo la programación, además de que igual aquí como les comenté la LCD, pues en la LCD nos va a marcar la cantidad de humedad relativa que exista y como tal nos dará un valor promedio entre este sensor y este de la temperatura. Entonces aquí nos aparecerá una temperatura menor, pero pues esta es una temperatura del sistema en todo caso. Entonces, aquí teniendo la programación, pues ya se pusieron los parámetros que ya habíamos hablado sobre a qué temperatura sí y a cuáles no. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que ya una vez compilado, donde quiera que esté guardado, nosotros vamos a tomar esta ubicación y la vamos con control de copiar y nos vamos a ir a nuestra simulación. Lo ponemos aquí y le damos pegar. Recordemos que tiene que ser .i no .x debido a que con eso el mismo Proteus sabe dónde quedó la ubicación de ese archivo, lo rescata de ahí, el ex es el ejecutable. Entonces ya con esto ya lo podemos simular. Es necesario igual que el Arduino esté abierto para que se pueda llevar a cabo. Entonces, ya como podemos ver, ya empezó la simulación y ya podemos ver la temperatura promedio que es más o menos de un 60%, que de un 60 grados Celsius. Ahora, ¿debido a qué? Pues, como había mencionado, aquí tenemos una temperatura una lectura de 68 y aquí de 50. Cabe mencionar que igual este 50 por lo regular se va a mantener constante y afines igual de la práctica y de que eso es su temperatura máxima en todo caso, pues hasta ahí se dejó. No varía, por lo regular variamos nada más la humedad, porque lo que se busca es que expulse ese aire húmedo o con partículas de agua para que pueda seguir haciendo su proceso y no haya una cantidad excesiva de agua ahí. Entonces, ya teniendo esto, vamos a empezar con la primera condición, que es que cuando este sensor lea más de 70, se accionan los ventiladores. Como podemos ver, ahí está en 70 y le ponemos 71, 72 y ya están trabajando. Y obviamente igual aquí la temperatura ya subió 3 grados, 2 grados. Ahora pasaremos a aumentar la humedad. En este caso aquí tenemos 78 y como podemos ver todo sigue apagado. Ponemos 80 como tal y vemos si enciende y si no, en todo caso en 81. Como podemos ver, ahí se encendieron. Y de igual forma, cuando nosotros disminuyamos aquí la temperatura, pues ya no va a haber necesidad de que se encienden estos ventiladores y pues esto es de forma automática. En el momento de que encuentren una lectura de menor a 70, pues ya se apagaron, como se puede ver aquí.
Y aquí igual le vamos a disminuir para que se vea. Igual, aquí ya está en 79 y ya se apagó. Igual aquí, como le digo, la LCD es un indicador para saber de forma numérica en cuánto estamos o cuánto estamos manejando. En este caso, si se hubiera quedado así, nosotros teníamos una temperatura promedio del sistema de un 60%. De 60 grados. Pues eso es todo. Esta es mi automatización que hice para un deshidratador solar.